representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Hola amigos, feliz martes. Hoy es 24 de noviembre. Me encuentro en los estudios con Carlos Benucci y no se equivocan ustedes. Este es un programa de María Corina Machado, pero sin ella. Hoy estoy a su servicio, soy Dinora Hernández. Y llegamos gracias a la Dirección General de Jaime Nestares, el de la casa. Gracias por abrir las puertas siempre, Jaime. Es una producción de Willy Xarcaya y estamos bajo la producción de Justo Navarro, César Umbría, Malala Nogales. Y hoy tengo el gusto, el placer de encontrar un viejo amigo, José Gregorio González, allí en los controles. Un abrazo, Goyo. El Twitter de nuestra emisora y el Periscope es @RCR750 y la página igual rcr750.com. Estamos hablando desde Venezuela. Desde Venezuela, la Venezuela que no se doblega y la Venezuela que le habla al mundo, la Venezuela de la emergencia humanitaria compleja, la Venezuela acontecida. Y pues en el contexto país, una breve radiografía nos dicen que persisten las colas, Carlos, persisten las colas de la gasolina y tenemos lugares de los estados que nos dicen que en nuestro país pareciera que Caracas tiene una pequeña burbuja, porque hay lugares donde sí hay gasolina, pero yo digo que es pequeña la burbuja porque también hay sectores de Caracas padeciendo. Carlos, ¿qué me puedes decir? Y pareciera también que esta burbuja se expande un poco y da la sensación de que hay un ambiente de normalidad, cosa que es completamente absurda, ¿no? O sea, en Caracas no existe una normalidad. No la hay en Caracas, no la hay en ningún estado del país. Cada vez vemos como más personas están en cola, como más personas no tienen gas, tienen que hacer colas de días para conseguir el gas, como no hay agua en muchos sectores de la capital. Y bueno, sí, claramente es una crisis que no se ha escondido, que es una crisis que indistintamente que el régimen intente taparla, está ahí presente y que nos aqueja a los venezolanos. Así es, 96.2% registró el COVID de pobreza y la mayoría de esa pobreza, un 64%, es pobreza multidimensional en calidad de servicios, de manera que en Venezuela está afectada la educación, el gas doméstico, Venezuela entera a la leña, cocinándose en los fogones. Pero bueno, eso no es solamente en Venezuela, porque recuerda que tenemos el país nacional, pero también el país de la diáspora, los migrantes, los caminantes venezolanos que sufren lamentablemente tener que marcharse de su tierra y no ser recibidos en otras tierras como deberían, sin conocer o desconociendo su situación. Yo digo que hoy Venezuela es la gran balsa y el puerto seguro que tenemos que llegar es a la libertad, pero eso se tiene que hacer con justicia. Vamos a hablar con Orlando Moreno en el Delta, quizás una de las pocas personas que tiene información directa, confirmada, y fue una de las primeras personas que dijo ayer que los niños desaparecidos, por cierto, violando toda la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, con un UNICEF ausente, sin importarles la tragedia que vive el pueblo venezolano, niños a la deriva. Orlando nos dio una buena respuesta, que ya hoy los medios se hacen eco de la misma, y nos ha dicho Orlando Moreno, quien es además de activista de derechos humanos, el coordinador de 20 del Tamacuro, nos ha dicho que tiene conocimiento que los niños están a bien. Vamos a recibir entonces a Orlando con un abrazo y además con un agradecimiento infinito por todos los venezolanos por estar tan pendientes de tu Delta, de tu gente. ¿Qué es lo que está sucediendo en Trinidad y Tobago, Orlando? Hola, Dinora, gracias por la oportunidad, gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones y también lo hicimos público, la política de Estado del ministro Rowling, el primer ministro de Trinidad y Tobago, él está prácticamente cumpliendo una promesa que le hizo a sus electores este año, donde él fue reelecto. Él aseguraba que iba a deportar o sacar de Trinidad y Tobago a todos los venezolanos, y es una de las cosas en las cuales él usó su política de Estado para perseguir, maltratar, detener y ahora deportar a venezolanos de la edad que sea. Y como hemos visto estos últimos días, los 16 niños, que ha sido un drama
y un rechazo que ha tenido el mundo en contra de Trinidad y Tobago. Pero también se está visibilizando otra deportación de otros 3 menores de edad, con grupo también de adultos, que se está ejecutando en este momento mientras estamos hablando. O sea, no solamente es que lo dramático que es los 16 niños, que muchos de ellos van a Trinidad y Tobago para atenderse cuadros de salud bastante delicados, sino que ahora sí lo siguen haciendo, porque es algo rutinario. Lo de los niños ha sido prácticamente la gota que rebasó el vaso. Es un tema que se ha denunciado en reiteradas ocasiones y hemos visto cómo la comunidad internacional le da la espalda a este tema. Y claramente donde un primer ministro está bastante bien relacionado con el régimen criminal que lidera Nicolás Maduro en Venezuela. Y aquí hay un hecho bastante preocupante, donde los familiares, incluso que tienen contacto directo conmigo y me mantienen al tanto de cualquier situación que está ocurriendo a esta hora, me comenta uno de los padres que sus hijos están tomando agua del río Orinoco y están teniendo vómitos y diarrea. Estos niños están en la barra en del Tamacuro. Bien se sabe que hay varias barras, pero digo barra por una ubicación referencial, porque sí está en una de las barras, pero el temor de los padres es que se dé la ubicación exacta, porque no quiere que la guardia del régimen de Nicolás Maduro los detenga y los secuestre aquí en Tucupita, porque es prácticamente la gente que huye hasta Trinidad y Tobago lo hace huyendo de la situación, de la crisis humanitaria que hoy vivimos, y la criminalidad y de la represión y de todo lo que se ha convertido prácticamente en la crisis en Venezuela. Orlando, permíteme interrumpirte y te pido disculpas porque me gustaría compartir contigo, y por supuesto tú eres parte de este gran equipo, parte del comunicado que en el día de ayer se pronunciaba, pues 20 Venezuela, 20 derechos humanos, sobre la violación de los derechos humanos a migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, y es precisamente a propósito que esto que tú señalas, dice el segundo y tercer párrafo, que pues los radios escucha y quienes nos ven pueden conseguirlo en la cuenta de @20 Venezuela y 20 Derechos Humanos. Señala el segundo párrafo: es imperativo ratificar ante los estados del mundo la condición de refugiados de los migrantes venezolanos como mecanismo para asegurar la protección de quienes se han visto forzados, lo que tú señalas, a migrar del territorio nacional porque su vida, su seguridad o libertad han sido amenazadas por la violación masiva de los derechos humanos, que en Venezuela significa también el impedimento para el goce efectivo de los derechos de alimentación, salud y una vida digna. La crisis de refugiados que atraviesa Venezuela no solo es la más grande de nuestra historia, sino además constituye la segunda crisis más grande del mundo en la actualidad, exponiendo a cientos de venezolanos a una realidad dantesca en los países de acogida, a la que se le suma la ausencia de políticas de ayuda por parte de organismos internacionales para que sus derechos fundamentales sean respetados. Yo hacía referencia, Orlando, a la ONU, a UNICEF, pero te pregunto, ¿y qué ha pasado con la ACNUR? En este momento me pareciera que la ACNUR o se hace de la vista gorda, o se tapa los oídos, está ciega, o sencillamente es parte de este proceso. Yo creo que ACNUR, y lo digo responsablemente, está actuando en esta situación como cómplice. ¿Qué puedes decirme? Sí, completamente, diputada. Realmente al principio de todo esto teníamos más o menos pensado de que el gobierno trinitario podía reaccionar o reflexionar, porque ellos al principio le dieron a 16,000 venezolanos la posibilidad de trabajar y vivir en Trinidad y Tobago, pero hasta ese carnet de permiso fue hasta el 31 de este año. O sea que después del 1 de enero, bueno, viene una arremetida brutal en contra de los venezolanos allá. ¿Por qué? Porque ellos incluso dicen que tienen que actualizar, y esa actualización termina a final de este mes, de noviembre. Cuando los solicitantes de asilo van al Ministerio de Inmigración y Seguridad, se encuentran que no hay fichas para actualización. O sea, es una maldad prácticamente lo que está hoy haciendo el gobierno trinitario, donde 16,000 personas que tienen ese carnet ya se encuentran prácticamente a la deriva. Y los 40,000 que reflejó ACNUR hasta mediados de este año, que muchos de ellos provienen del estado del Tamacuro,
le iba a dar el estatus de refugiados. Pero ahora nos encontramos con una situación que ACNUR, ahora es nuevo, es la nueva política de ACNUR, que es que cuando tú le escribes a su correo, ellos verifican tu información y si no, para ellos no eres una persona que realmente necesita el asilo, no te dan ese estatus de refugiado. Por otro lado, ellos tienen ellos publicaban un número de asistencia para dar citas. Ese número prácticamente cambia diariamente para confundir a aquel venezolano o a aquel inmigrante para pedir la cita. Y cuando al fin logra el solicitante de asilo tener el número y la cita, hay otra maldad por parte de ACNUR que la cita la ponen prácticamente en un año, o sea, dejando claramente que esa persona, solicitante de asilo, solicitante de refugio, tiene que esconderse por un año en Trinidad y Tobago, porque la policía hoy su política es devolver una cantidad de venezolanos. Eso está pasando en las narices de ACNUR. Y eso es grave, eso es extremadamente grave y una de las cosas a las cuales necesitamos hacer público para que haya una revisión de manera detallada de las acciones de ACNUR con respecto a los venezolanos en este vecino país. Sin lugar a dudas, perdón Orlando, sin lugar a dudas se está haciendo público y nuestra casa RCR, que es Ventana a la Libertad, sirve como un quizás eco para que esta triste realidad que viven nuestros migrantes, los caminantes venezolanos, aquellas personas que tuvieron que salir de nuestro país a buscar en tierras lejanas lo que el suyo en un régimen de facto les ha negado. Lamentablemente lo más que podemos pedir los venezolanos es consideración, respeto y justicia. Yo quiero escuchar sobre este tema a un joven venezolano, a un joven estudiante además de sociología, coordinador nacional de 20 Joven, que ha hecho un interesante trabajo y que, por cierto, más tarde me va a explicar por qué ellos dicen que los jóvenes están en rebeldía, para que también comparta con nosotros al menos 1 o 2 minutos sobre este tema. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Dignora, y gracias, Orlando. Gracias por la labor tan importante que estás llevando a cabo en este momento, porque eres una de las pocas voces en todo este país que ha logrado que este tema tenga tanto auge. Yo quería hacer una apreciación, Orlando, sobre el tema de la trata de personas, ¿no? Porque no contentos con que existe hoy una política de deportación de manera indiscriminada y, por supuesto, también inhumana. Un país olvidando su historia, olvidando que en algún momento también fue ese país quien tuvo muchísima emigración. Pero no contentos con ello, también existe una gran cantidad de trata de personas y gran parte de esa gente son venezolanos, ¿no? Entendiendo además que Trinidad y Tobago ha aumentado en 37% su índice de venezolanos que han emigrado para allá. Entonces, imagínate lo que significa cuántos venezolanos no solamente están deportando y están sufriendo los atropellos, las agresiones de género que también se han reportado ya en ese país, sino que también están usando a niños, niñas y desde luego a gente para esta práctica que, bueno, por supuesto que es inhumana, ¿no? Sí, correcto, Carlos. Realmente nosotros también lo hemos dicho, han habilitado casas como hoteles para resguardar a estas personas que van a ser, que están dentro de la mafia de trata de personas, para llegar a un número, un cupo para salir hacia Trinidad y Tobago. Ya se ha develado un poco la situación de trata de personas, que ya no solamente es de niños de 12, 17 años, sino que también es de recién nacidos, que personas venezolanos incluso se prestan para eso, que van hacia Trinidad y Tobago y vienen con una propuesta de adopción que entre comillas es legal, pero se dan cuenta que cuando está en ese proceso de ya firmar la adopción, se dan cuenta que es para vender a sus bebés recién nacidos. O sea, hasta ese nivel de dramático e inhumano, como dices tú, es lo que estamos viendo prácticamente en Venezuela. Y en el caso, por ejemplo, de las niñas de 12, 17 años, los padres aceptan vender, porque ahí viene la degradación social que estamos viendo, aceptan es por el tema del hambre.
la desesperación de comer da prácticamente los padres accedan a esta propuesta tan nefasta de esta mafia para acceder incluso a que se dé esta compra y venta de personas. Y eso se está dando normal. Bueno, eso es lo que quiere normalizar el régimen criminal, ¿no? Que esto pareciera algo normal, pero no, es algo que realmente está pasando, y hay campamentos que han hecho a orillas del río Orinoco, que han servido incluso también como hoteles para salir en algún momento determinado cuando no haya posibilidad de que la policía migratoria de Trinidad y Tobago no los detenga. Esto es un proceso que se está dando incluso con mafias de Trinidad y Tobago, y mafias que están ubicadas en Delta Macuro y en el estado Sucre, en estos dos estados que son frontera con ese país, que prácticamente pareciera que fuera la vía más tal vez más oficial para el tema de la trata de personas. Orlando, ya nos queda un minuto para despedir este segmento contigo, menos de un minuto incluso, y me gustaría que como activista de derechos humanos le dejes un mensaje a toda esta población que lamentablemente estos ciudadanos venezolanos se ven en esta necesidad. Creo que hay que hacer una alerta para no tomar esa práctica y para no cambiar la crisis por los hijos, porque es una situación muy dolorosa la que describes. Y si puedes, me gustaría que cerraras, amigo, también diciéndonos cuál es la situación de los 16 niños que estaban a la deriva y que sabemos que la población venezolana y el mundo inclusive está atento a esta situación. Orlando. Los 16 niños hasta ahora siguen estando en tierra venezolana. Los padres pagaron una embarcación trinitaria para buscar a estos niños, porque los padres sí quieren que los niños lleguen y ellos se reencuentren con ellos en Trinidad y Tobago por las características de mejor calidad de vida en Trinidad y Tobago que la de Venezuela. Tienen siendo en temor de que las fuerzas represivas del régimen los detengan. Estos niños hoy tienen un cuadro de deshidratación bastante elevado, porque están tomando prácticamente agua de un río, y están teniendo ahora estas dificultades de vómitos y diarrea, que desesperadamente, los padres están bastante preocupados por la misma situación. No han querido dar muchos detalles a los medios de comunicación, por medio de mí y otro grupo de venezolanos que hacen un trabajo extraordinario en Trinidad y Tobago con respecto a prestarle algún tipo de colaboración. También estamos en contacto directo con ellos. Lo que puedo decirle y pedirle a todos estos venezolanos que no nos rindamos. Nada de esto es normal. Nosotros vamos a reconstruir Venezuela, pero también vamos a hacer justicia, porque esto, sin duda alguna, es un infierno, un terror que estamos viviendo, pero va a acabar, y siempre siempre el bien triunfa, y estoy seguro que Dios está con nosotros. Así es, Orlando, muchísimas gracias por estar al frente de esta situación de calamidad que vive la familia del Delta, estos niños venezolanos y estos padres que necesitan que todos los venezolanos, incluyendo los políticos, estemos al frente de la situación, la denunciemos al mundo, y el mensaje es muy claro: no rendirse, y por favor no entreguen a sus hijos por nada del mundo, porque ninguna situación, ningún dinero puede ser más valiosa que su vida. Yo quiero cerrar este breve espacio con un mensaje. Ayer se pronunciaba María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, sobre esta situación, y señalaba al respecto a través de un video que lo que ocurre en Trinidad, leo literal, y Tobago con nuestros migrantes es una monstruosidad. Así calificó María Corina esta situación, que debe sacudir la fibra de hasta el último ciudadano del mundo, y en efecto eso está sucediendo. Dice María: mi cariño y fuerza a todos sus familiares. Estamos decididos a luchar por cada venezolano donde esté. Trinidad viola derechos humanos. Por la calle del medio. Vamos a una pausa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Amigos, estamos de vuelta en un programa de María Corina Machado sin María Corina Machado. Hoy está Dinora Hernández haciéndole, como quien dice, el quite. Y aquí está, me acompaña Carlos Benucci. En el bloque anterior hablábamos sobre la radiografía de un país que tiene que emigrar a buscar lo que la tierra no le ofrece, o la tierra propia en este caso. ¿Qué nos preocupa, sin embargo, o qué sorprende? Que en medio de esta calamidad todavía existan algunos elementos, factores que yo no creo que sea por ingenuo, que digan que hay que ir a una elección y que hay que votar, porque sencillamente eso va a resolver los problemas del país. Esta gente, ¿será que no ha entendido que tiranías no sale con voto? Pero eso no es un discurso político solamente, eso sin lugar a dudas forma parte también de la investigación científica. Y a propósito de ello, vamos a hablar con la profesora Mirla Pérez, profesora, doctora en Ciencias Sociales, profesora universitaria, investigadora de los procesos totalitarios, directora del Centro de Investigaciones, valga la redundancia, populares. Y vamos a conversar con la profesora porque a ver si algunas personas, sobre todo los electoreros de costumbre, y yo sé, pero profesora, que aquí su lenguaje va a ser más académico que el mío, si la profesora logra mostrarnos, explicarnos con unas premisas que sabemos que bien maneja, ¿por qué en tiranía el voto no elige? Bienvenida, profesora Mirla, un gusto. Por acá estoy con un alumno, con Carlos Benucci. Uno de sus favoritos. Bueno, muchísimas gracias, Dinora. Gracias por la participación de hoy. Y bueno, saludos también a tu público, al público de María Corina de esta hora, ¿no? Y a Benucci, por supuesto. Sí, la pregunta que tú haces es fundamental. Es la naturaleza del voto. Cuando nosotros hablamos del voto en elecciones, tenemos que preguntarnos por la naturaleza del sistema que lo propicia. Esto nosotros lo hemos venido documentando a lo largo de una investigación que estamos cerrando, o que ya hemos cerrado, que hemos denominado Estado Comunal y Proyecto Totalitario, capítulo Venezuela. Ese ha sido el tema general del seminario. Y en el temario tenemos un foro, es decir, un espacio dedicado al trabajo de las elecciones. Pero no de las elecciones del 6 de diciembre, sino de las elecciones en el marco de un proyecto como el proyecto venezolano, un proyecto totalitario. ¿Ok? Y una de las premisas fundamentales que nos acompañó a lo largo del proceso de investigación y que la realidad nos permitió ir documentando, es que las elecciones por sí mismas no es un mecanismo que ande por su propia historia y por sus propios significados, sino que es un mecanismo que se inscribe en un sistema mayor, que es el sistema político en unos casos y sistema de dominación en otros. En el caso de Venezuela, estamos hablando en este momento de las elecciones en el sistema de dominación.
Entonces, hay una primera diferenciación. Una cosa es las elecciones para la democracia y una cosa son las elecciones para un sistema de dominación. ¿Ok? En la democracia, el principio es la libertad y la posibilidad de elegir. En un sistema de dominación se cierra la libertad, está completamente destruida la libertad y se abre el camino de la reafirmación del sistema. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de esta investigación que la hicimos con comunidades, y en las comunidades estudiamos las estructuras del Estado comunal, lo que nosotros vamos consiguiendo es que digamos, las elecciones van a constituirse en un espacio que le permite al régimen rearticularse, le permite oxigenarse frente a sus adeptos. ¿Qué termina siendo las elecciones para este sistema? Un mecanismo de reafirmación, de control y de oxigenación de las propias estructuras. Profesora, ¿okay? Si me permite que le interrumpa, entonces queda claro que las elecciones per se no son sinónimo de democracia. Es decir, que en tiranía ese mecanismo puede servir para legitimar a las autoridades que están. Sí, porque el demócrata piensa las elecciones como un mecanismo que no tiene vinculación, como un mecanismo supra, que está por encima de cualquier realidad, y eso no es así. Todos los regímenes comunistas del mundo y los regímenes totalitarios han entrado, muchos de ellos han entrado por vía electoral, y los que no han entrado por vía electoral han establecido que las elecciones como un mecanismo para permanecer en ese poder. Tenemos el ejemplo de Rusia, tenemos el ejemplo de Cuba, que es el mecanismo, digamos, que puede tener el mismo nombre, es simplemente un dispositivo que les permite a ellos mantenerse, porque oxigena la estructura de dominación. Cuando tú pones en marcha las elecciones en un sistema como un estado comunal, tú pones en marcha las VC, tú pones en marcha las RAS, tú pones en marcha los puntos rojos, tú pones en marcha los colectivos, tú pones en marcha, digamos, toda una estructura que le da sentido, que en algún momento, a lo mejor en el año, están vacías de actividad, pero que en el momento electoral se resignifican en la actividad y se hacen, digamos, renuevan su poder en la actividad, pero no cualquier actividad, es en la actividad electoral. Profesora, disculpe usted, no sé si la comprometo con esta pregunta, pero no sé si me escucha la profesora, César, creo que no. Sí, perfectamente te escucho. Disculpe. Sí, le decía que no sé si la comprometo con esta pregunta, pero entiendo entonces que este tipo de elecciones en tiranía, este tipo de sistema, tienen su propia estructura para aceitar la maquinaria, que es la que la va a legitimar. ¿Qué pasa entonces con aquellos factores, elementos que se dicen de oposición, pero participan en este llamado? ¿Vendrán a ser parte de la estructura también, quizás sin saberlo, aunque se dice por allí que en política no hay inocentes? Mira, sociológicamente lo que nosotros hemos venido viendo, primero en las comunidades, una claridad respecto al mecanismo electoral. Saben que con este sistema no se elige. Ahí hay una conciencia clara de parte de las comunidades y de parte de la sociedad en general. Luego viene otro elemento, sin caer en en lo que tú puedes decir que si puede ser comprometedor o no. Yo voy a apelar simplemente al mantra que estuvo vigente hasta ahora, que era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No es casual que elecciones libres esté al final, porque las elecciones libres están al final cuando tú estás en capacidad de dejar el sistema de opresión a un lado y puedas establecer los mecanismos para establecer unas elecciones libres. Mientras estás metida dentro de un sistema, las elecciones que vas a producir van a ser elecciones que van a refrendar, que van a hacer que el sistema permanezca. Por eso la intuición inicial, la intuición política inicial iba por allí, porque o rompías con la estructura
para poder plantear realmente unas elecciones libres, o te ibas a unas elecciones dentro de un sistema que no es libre. Entonces, aquí fíjate que incluso nosotros en la exploración fueron saliendo, en las preguntas que hacíamos en los grupos focales, fueron saliendo incluso esta diatriba que hay entre condiciones mínimas y condiciones máximas. Es que no podemos hablar en un sistema electoral o en un mecanismo electoral dentro de un sistema de dominación. Tú no puedes hablar de condiciones, ni mínimas ni máximas, porque sencillamente tienes es que ¿cómo te digo?, desmontar el sistema para poder plantear otro. Lo que nosotros diríamos la resignificación del mecanismo. Profe, una pregunta. Porque lo resignifica cuando te metes en otro sistema. Profe, una pregunta. El sistema que lo está propiciando, no. Tranquila, muy en sintonía con lo que usted está diciendo. Entonces, quiere decir que no tiene ningún tipo de sentido exigir condiciones para unas elecciones libres a una estructura que ya está afianzada, que ya tiene una maquinaria aceitada, una metodología que ha probado por más de 20 años y que desde luego lo usa con el mejor factor totalitario y de opresión que naturalmente los caracteriza. No tiene sentido. Tendrías que desmontarla completamente. Tienes que desmontarla para poder restablecer la base. ¿Cuál es la base de las elecciones en democracia? La libertad. ¿Cuál es la base de las elecciones en una tiranía o en un sistema de dominación? Precisamente el sometimiento y la eliminación de los sujetos y la eliminación de lo poco que pueda haber de libertad. Entonces tú tienes que restablecer las bases para poder plantear realmente un sistema electoral fuera de las condiciones de sometimiento y fuera de las condiciones de dominación. Profesora y Carlos, quería compartirle y amigos que nos escuchan y que nos ven, porque recordemos que RCR es la radio que se ve, quería compartirles que precisamente a propósito de esto que estamos conversando, el andamiaje para el fraude, para la farsa, para la legitimación de la tiranía, andamiaje en el que tiene mucho tiempo, mucha gente participando, viene sucediendo en Venezuela desde hace mucho tiempo esta situación. Yo quiero compartir con ustedes un artículo de ayer que publica la periodista reconocida David de Souza, que habla del fraude del 2004, el rol del Centro Carter y Smartmatic. Es una información novedosa, lo nunca antes dicho por político y por técnico alguno en Venezuela, está ya a disposición. Yo podría calificar esto de información desclasificada, que ningún venezolano debería dejar de leerlo. Tiene datos, tiene eventos que se han pretendido enterrar porque como saben que el sistema es fraudulento, no pueden matar al sistema porque tarde o temprano se van a medir y a repartir cuotas de poder con este mismo, que es lo que está ocurriendo ahora. Pues este artículo de opinión es refrendado en todo caso o es hecho por David de Souza a María Corina Machado. Yo quiero invitarlos a todos a que puedan leer esto, lo pueden conseguir en las redes de 20 Venezuela, en las cuentas de María Corina Machado. Es una información muy valiosa que María Corina, pues como técnico, como ingeniero, como político, está compartiendo con Venezuela y que puede dar a entender de una vez por todas que existe un entramado para hacer del voto un fraude, para desproporcionar para que de una manera desproporcionada se pueda dar al traste con un mecanismo que en Venezuela se usa para el engaño, mientras que a la democracia le sirve para la elección. Profesora, me gustaría también agradecerle que el hecho de que el Centro de Investigaciones Populares, del cual usted forma parte, o al profesor Alexander Campos y otro grupo de profesionales, hayan tomado la iniciativa de desnudar este Estado comunal venezolano. Quiero compartir con la audiencia que he sido participante de estos foros. Ya entiendo que mañana, miércoles 25, concluirían. Me gustaría recordar entonces que pueden seguir a la profesora Mirla por su cuenta, @MirlaMargarita, igual el Centro de Estudios Populares, la profesora nos puede hablar de la cuenta y de la página web, pero me gustaría preguntarle cuál es la metodología que han usado en el Centro de Investigaciones para obtener estos datos tan relevantes. Me gustaría saber, profesora, si la historia de vida, si los testimonios existen allí también, si nos pudiera compartir alguno y, por supuesto, su mensaje final, profesora. Bueno, algunas cositas. Primero, mañana terminamos el seminario, vamos a cerrar con narrativa y práctica del totalitarismo,
y vamos a acercarnos a definir lo que sería el capítulo Venezuela. Y vamos a plantear una serie de características que nos van acercando a una definición del sistema que nosotros estamos viviendo, por un lado. Por el otro lado, la página del Centro de Investigaciones Populares es como suena, www.centrodeinvestigacionespopulares.org. Y la cuenta en Twitter es CIPopulares, con CIP Populares. También allí, bueno, esa cuenta va naciendo, pero poco a poco se va reactivando. Entonces, bueno, mañana vamos a cerrar este ciclo de foros. No quería despedirme sin antes dar alguna palabra a los estudiantes. Estamos, el 21 se celebró el Día del Estudiante, y bueno, además de felicitarles, quiero, bueno, reconocer el gran trabajo que hacen y la gran lucha por la autonomía. Creo que uno de los puntos que nos puede unir a toda la comunidad universitaria en este momento es la lucha por la autonomía y la libertad. Y reactivar la universidad, poner la universidad viva. Pero eso requiere una reflexión profunda, eso requiere realmente, porque no es voluntarismo, no se gana, no podemos reactivar la universidad solo con la voluntad. Hay que ir estudiando los distintos mecanismos, pero uno de los elementos fundamentales es la autonomía de pensamiento, la autonomía de acción, la autonomía financiera, la autonomía en la gestión. Digamos, hay muchas aristas desde las cuales podemos pensarlo. Y bueno, pensando en Carlos, que está aquí con nosotros, felicitarles y de verdad reconocer el trabajo que ellos vienen desarrollando. Y para los jóvenes es un gran reto enfrentarse a este sistema porque no han vivido otra cosa, ¿no? Es verdad, profesora. Sin lugar a dudas que Carlos nos acompaña en ese mismo contexto, profesora, porque hace rato que el totalitarismo entró a las aulas, pero sin embargo, en ocasión del Día del Estudiante, más de 100 dirigentes estudiantiles de todo el país marcaron una postura y pues hicieron frente a lo que es esta práctica totalitaria y han calificado un nuevo movimiento de rebeldía o han marcado pauta con un nuevo movimiento, y este estudiantado pretende revivir la universidad. Con ellos nos quedamos con Talía Salas desde Monagas para que nos hable un poco de la UDO, que también arribó a su 62 aniversario, y con Carlos Benucci para que nos ya hable de esta iniciativa, y despedimos a la profesora Mirla, a quien le agradecemos, y al Centro de Estudio esta brillante disertación que nos acaba de mostrar. Creo que vamos a una pausa, César. Muchas gracias, Dinora. Un abrazo, profe. Hasta luego. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes,
entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Y bien, amigos, estamos de regreso en el programa El Espacio de María Corina Machado, sin María Corina Machado. En este momento con Dinora Hernández, con Carlos Benucci, pero tranquila, María, que aquí está todo listo para recibirte. Ella estará con nosotros la próxima semana, el próximo martes. Bueno, en el segmento anterior teníamos a la profesora Mirla, nos explicaba claramente, la profesora del Centro de Investigaciones Populares, que en tiranía los votos no eligen, pero Carlos, el totalitarismo también entró a las aulas y sin embargo la juventud se rebela, le hace... se planta firme, y recientemente, en ocasión del Día de la Juventud, un grupo de más de 100, porque entiendo que se han suscrito más personas, refrendaron una carta que habla de revivir la universidad. Cuéntame de qué va. Sí, mira, inicialmente yo quisiera hacer un énfasis en el término rebeldía, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos rebeldía, entendemos la rebeldía como ese ímpetu que tiene la juventud reciente de lo que está viviendo, Dinora. Yo creo que es bastante madura con relación a lo que se está enfrentando dentro de nuestro país. Fundamentalmente el régimen que plantea un status quo con una falsa oposición, opositor, digamos, llamémosle opositor oficial por el interinato, ¿no? Y en la mediación no estamos lidiando con políticos. Entonces, esa rebeldía que nosotros planteamos, por eso nosotros nos rebelamos, ¿no? No solamente nos rebelamos con el hecho de que no exista presencia. Que tenemos ya a Talía Salas, me están comunicando, pero es que quería decir que también del otro lado se cometen errores, porque cuando lo hacemos dicen entonces 20 jóvenes estudiantes de la UCB. Yo quiero que recibamos, yo siento que le he robado tiempo a estos muchachos, recibamos a Talía Salas, del Día del Estudiante, Carlos. Se cumplieron 62 años de la universidad. Hola, un gusto, Dinora, un gusto, Nuchi, y bueno, mil gracias. Talía, vamos a hablar un poco del aniversario de la Universidad de Oriente, de la dirigencia. Efectivamente, el 21 de noviembre, que fue el sábado, cumplimos 62. Pueblo Oriental vio cómo se materializaba un sueño con la creación de la Universidad de Oriente. Se pudo lograrla por la destrucción, el robo, la desidia. El silencio arropa los pasillos universitarios, y no por los estudiantes, porque ahí los seguimos los estudiantes en pie de lucha, pero han sido generaciones y generaciones de estudiantes que hemos luchado. Contigo alrededor del país, hemos visitado distintos núcleos de la Universidad de Oriente y hemos visto situaciones quizás tan crudas o más que la que vive la UDO allí. ¿Cómo lo catalogas tú? ¿Crees que han sido malas políticas? ¿Crees que es una política del régimen específicamente de destruir? Desde del régimen que odia un superpoder, porque se ve como que, porque de verdad que no le prestan nada de atención, y más bien lo que hacen es cerrar las puertas. Y tú bien sabes que yo he sufrido varias amenazas por parte del movimiento 4 de febrero, y eso es inseguridad para nuestro plantel. Después del trágico asesinato de Geraldo Ledesma, que fue el celular, que haya perdido eso, sino que lo perdió dentro de nuestra casa de estudio. Entonces, hoy por hoy no hemos... del país, no solamente los de la UDO, sino los estudiantes universitarios que seguimos en pie de lucha por la libertad de Venezuela y la autonomía universitaria. Nosotros como estudiantes de verdad no podemos esperar que nuestro campo, estamos en un país libre donde hay un verdadero estado de ley, para que el asesino general de Ledesma no es una opción rendirse. Y el llamado es a las autoridades a que se involucren menos y se comprometan más. Porque la lucha es seguir metiéndonos en las universidades. No podemos dejar nuestra casa, abrir las puertas de nuestra universidad y seguir en pie de lucha. Talía, muchísimas gracias. Ya entendimos por qué se llama la Casa Más Alta, hacer un alto para celebrar la vida, para celebrar el cumpleaños del señor Enrique de Grandeza, una Venezuela productiva, un visionario que desarrolló la industria de autopartes en Venezuela, pionero en líneas de producción de altísima importancia, de que en este momento, como una mujer de familia, esté junto a sus padres. Y el peso, ¿no? Todo el peso que lleva encima familiar, que han llevado durante toda una trayectoria que es importantísimo. Yo creo que es digno de... Que el socialismo destruyó, lo vamos a rescatar con liberalismo. Enhorabuena por sus 90 años, señor Enrique. La libertad, una ventana abierta para la libertad de Venezuela ante el mundo. Un abrazo a todos. Gracias, María, por la deferencia de hoy. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR ZAM. Porque lo bueno une.